De cara a cada partido de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Martino tiene que responder las dudas que hay alrededor del Tri. Y ahora la baja del Chucky Lozano por ese esguince en la cervical que sufrió y que lo sacó de la Copa Oro, se le pone complicado el panorama en cuanto a los delanteros. El Tata habló al respecto cuando le preguntaron y dijo lo siguiente: no tenemos más opciones porque lo que uno hace en un escenario de una elección de 23 futbolistas es tener dos o tres opciones. Después de Rogelio, nuestra opción natural es Alan. Nosotros pensamos que podíamos contar con él, pero le faltará un día más. Ya estará contra El Salvador. El otro era el Chucky. Habrá que improvisar de una manera distinta. Nos hemos quedado sin ninguno. Palabras del Tata Martino con respecto a lo que es la situación ahora mismo y lo que debe hacer de cara al partido contra Guatemala de este día miércoles. Richard, ¿está aquí el Tata aceptando que se equivocó en la convocatoria? ¿Cuál es tu lectura de estas declaraciones? A ver, yo interpreto el Tata Martino cuando tiene que hacer la convocatoria, la lista de 23, él hace una apuesta sin Chicharito Hernández. Cuando se realiza este tipo de convocatoria, y creo que él mismo lo explicaba, normalmente vas a tener alrededor de 3 jugadores de capacidad de puesto 9, que el Chucky Lozano no es puesto 9, pero es un remedio. El puesto 9 es Funes Mori, es el reemplazo natural a no contar con Javier Hernández. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tienes jugadores de pronto a un perfil que te permita hacer lo que puede hacer el Chucky Lozano. Aquella capacidad de aparecerte por los dos lados, de marcar diagonales desde la derecha hacia el centro, por ejemplo, cuando lo pones a jugar de esa posición, como sucedía en el PSV Eindhoven o como se utilizaba también en el Napoli. Ese tipo de desplazamientos no los tienes en otros jugadores dentro de la convocatoria. El problema está en enfocar que sea todo con relación a Javier Hernández, porque para eso está Funes Mori. Para eso se le está dando tiempo que se recupera el Pulido. ¿Qué es lo que hoy tiene que pensar el Tata Martino? Bueno, en tratar de encontrar esos desplazamientos, ese abanico de opciones que te puede dar el Chucky Lozano en salud, pues que te los dé alguien como Efraín Álvarez, que fue el primer reemplazo en el que pensó el Tata Martino. Y es lo que uno cree que va a apostar. Si no te puede dar esos desplazamientos, bueno, va a tener que variar un poco la forma de jugar. El 9 va a seguir siendo Funes Mori. El que no esté hoy Chicharito Hernández no es un jugador que te vaya a marcar diagonales, que no esté en la convocatoria porque ahora esté lastimado el Chucky Lozano. Yo creo que no hay ni que acordarse de Javier Hernández. México tiene que centrarse en lo que tiene. Esto es lo que hay. Bueno, con lo que hay, ¿cómo se va a encarar el partido de esta noche frente a Guatemala? Bueno, tratar de asignarle funciones diferentes a Efraín Álvarez. Si no, no sé, traer a Orbelín Pineda e inventársela desde la mitad de la cancha hacia el ataque. Pero no se está buscando el puesto 9 porque primero el Chucky Lozano no es un 9. Esa es la gran diferencia. El Chucky Sí. Lozano es un jugador que te entra como extremo, que te es delantero, obviamente, pero no un jugador de puesto 9, no un jugador enjaulado con olfato en el área, como sí lo puede tener el Chicharito. Así que yo Y, creo que la necesidad de México pasa por otra cosa, más que hoy en día estarle lamentando al Tata Martino que no haya llevado a Javier Hernández. Yo creo que ya el tema con Javier está pasado ya. bueno, en referencia a esto también habló, o sea, prácticamente dijo que eligió a otros jugadores por encima de Javier Hernández, prefirió otras opciones como 9 de la selección. Al final, él es el capataz, él es quien decide y él es el que tiene sus razones y las asperezas no se limaron, Dionisio, pero está aquí defendiendo, ¿no?, la no inclusión del Chicharito, pero a la vez como que aceptando, reconociendo cierta equivocación en la convocatoria. Daría la impresión que sí, ¿no? Como que son de esas declaraciones tan ambiguas que la puedes tomar para cualquiera de los dos lados. Ahora, cuando hablamos de la planeación, da la impresión que la inmediatez pudiera ser una falta o un trabajo mal planeado por el Tata Martino, su cuerpo médico, por ejemplo, en el tema de Alan Pulido. Cuando hablamos de que puede ser una mala planeación, podemos poner quizá tampoco, incluir quizá un poco lo que es un poco de necedad o terquedad del técnico por no convocar a Javier, pero también hay que decirlo. Si hoy Javier estuviera convocado, quiero pensar que si se lesionó con el Galaxy también se hubiera lesionado con la selección. Entonces tampoco lo tendría disponible para hoy. Pero también quiero pensar que le rodearon muchas cosas a estas decisiones del Tata Martino. Por ejemplo, se le complicó con el tema de los Olímpicos, ¿no? Al no poder contar ya con Henry Martín y tener otra opción para la Copa Oro. Se le complicó porque JJ Macías se termina lesionando y ni siquiera va
a los Juegos Olímpicos y se termina autobajando de los Juegos Olímpicos, más allá de que ya esté en el Getafe. Entonces, pero eso es en la inmediatez, Caro. Yo lo voy a llevar a algo todavía. Y bueno, y también el tema de Ormeño, ¿no? Que él dice, no solamente basta con meter goles, sino que se participe en el juego colectivo del equipo. Pero yo lo voy a llevar a algo más allá. En la inmediatez da la impresión que todo es responsabilidad de un trabajo mal planeado del Tata Martino. Pero no es tan así. Tenemos que atacar el problema de fondo. De los 10 goleadores, primeros 10 goleadores que hay en el fútbol mexicano, ¿cuántos son mexicanos? Entonces el problema está ahí, que en la posición de centro delantero, el técnico, y hoy hablamos del Tata, pero ha sido también de otros técnicos, siempre hay muy pocas opciones para escoger por parte del técnico. ¿Por qué? Porque esos puestos están ocupados la mayor de las veces por extranjeros, porque en el fútbol mexicano hay 10, 11, 12 extranjeros. El otro día decía Mikel Arriola, es que ya vamos a bajar para este torneo. De 11 bajamos a 10. Uy, no, qué gran decisión, bajaste solamente lo que es un extranjero. Entonces, el problema no hay que verlo en la inmediatez, hay que verlo de fondo. Es que hoy el delantero mexicano le cuesta ser titular, por lo que sea, a veces por capacidad, a veces porque se prioriza al extranjero en los equipos del fútbol mexicano. Y desde ahí ya está limitado el técnico para poder contar con una buena baraja. Sí, esos son problemas de fondo en el desarrollo de los jugadores, pero vamos a volver al presente, José. ¿Cuál es el drama? ¿Cuánto se le puede complicar la cosa al Tri contra Guatemala? Sabiendo además que lo de Alan Pulido es que necesita un día más. O sea, todavía lo tiene para los siguientes partidos. Excelente pregunta, Caro, porque para mí no hay drama. O sea, lo que pasó, una lesión, las lesiones son parte del fútbol, son parte del juego y el Tata Martino fue muy claro en la respuesta. Nada más se pueden incluir 23 futbolistas y dentro de esa lista hay 3 guardametas, por lo cual hay 2 futbolistas por posición. Si no está Funes Mori, el próximo es Alan Pulido, pero el que se lesionó es el Chucky Lozano y lo decía Richard. Entró Efraín Álvarez, que juega por ese sector. Si no, perfectamente puede poner a Gallardo, que arrancó su carrera profesional como extremo, después fue reconvertido en mediocampista y Juan Carlos Osorio lo convirtió en lateral, pero es un futbolista que perfectamente puede cumplir esa función. Orbelín Pineda con Juan Carlos Osorio en ese 4-3-3 también muchas veces jugaba por extremo, por izquierda, por lo cual, claro, a mí me parece que se está dramatizando de más. Y después, el rival. ¿Por qué se dramatiza si México hoy va a enfrentar a Guatemala, una selección que ya está eliminada del Mundial de Qatar 2022? Una selección que en lugar de crecer, en lugar de evolucionar, involuciona, que se termina metiendo esta Copa Oro por un accidente, por el COVID o el brote de COVID que hubo en la selección de Curazao, con un técnico interino, con una selección que se formó en menos de 24 horas. México contra Guatemala tiene que ganar, gustar y golear. Además, Guatemala no tiene el biotipo de los trinitarios. Guatemala tampoco puede proponer ese juego físico, ese juego ríspido, tampoco puede ganar esas pelotas al área de las cuales México abusó en el partido contra Trinidad y Tobago. Entiendo que hay muchas cosas para mejorar, especialmente en el segundo tiempo contra Trinidad. Me parece que México, al jugar con extremos a perfil cambiado, se terminaba equivocando porque se convertía en un embudo, pero ese partido no lo ganó por un milagro, no lo ganó por casualidades del fútbol, porque el guardameta Philip fue figura. Eso habla de que México generó, y ahora contra Guatemala las cosas van a volver a su normalidad. Después, cuando la competencia vaya avanzando, cuando a México le toque, no sé, una Honduras, Panamá o Qatar en la próxima ronda, en semifinales Canadá o Estados Unidos, ahí sí tenemos que evaluar para qué está esta plantilla, pero a día de hoy, claro, para mí México sigue siendo el gran favorito para ganar la Copa Oro. Leía las declaraciones de Loredo de cara a este partido, diciendo que les anima mucho poder enfrentar a un grande del área y que había que salir a ser muy atrevidos contra los mexicanos. Mentira, Caro, no le creas. Y contra El Salvador, No fue El Salvador, atrevido. Guatemala No fue salió a atrevido. defenderse, salió a no perder, con 11 futbolistas por detrás de la línea de la pelota. Hoy contra México, que es una potencia del área, Loredo y los 11 futbolistas de Guatemala, Caro, se van a colgar del travesaño. México 5, Guatemala 0. Ese es mi No, yo no pronóstico. le doy resultado, pero sí te aseguro que o van a aparecer vampiros o que el autobús va a estar ahí estacionado, ¿eh? O vampiros guindando del larguero. Richard, ya que dijo un 5-0, José, ¿cuál es la tuya? Yo creo que va a ganar México 3-0.
Muy bien. ¿Y tú, Dionisio? También voy por ahí, para no ser tan drástico como José del Valle. Voy por ahí. Sí. Aunque yo sé que un 3-0 dirán que va a ser ya algunos, no, marcador decoroso. Ay, y si no hay goleada, los agarro aquí el jueves por la mañana. Ya veremos qué sucede en Copa Oro con México y Guatemala.